¿qué tal? Bendiciones en este martes ya 4 de octubre del año 2022. Dentro de la semana 27ª del tiempo ordinario, hoy tenemos una fiesta muy especial, sobre todo para aquellos que de una u otra manera hemos tenido contacto con los franciscanos o los capuchinos, en mi caso particular, principalmente por uno de los colegios en los que estuve, que es justamente la celebración de San Francisco de Asís. Aquel hombre que renunció a una vida acomodada con tal de reconstruir la iglesia, reparar la iglesia, reformar la iglesia, y no a través de gritos, sino a través de señalamientos, sino a través del amor y la vivencia clara de la santidad, la vivencia perfecta del amor, buscando la paz pero con firmeza, buscando siempre dar testimonio y corregir lo que hubiese que corregir, pero corrigiendo en ideas, pero amando a las personas y amando a la creación de Dios en general. Eso es una de las grandes riquezas que nos enseña San Francisco, e invito a leer mucho sus escritos y entender mucho de su vida. Y es que dentro de este itinerario que hemos tenido, inclusive desde el 1 de octubre en este mes de las misiones, los textos han sido sumamente reveladores en muchos aspectos. Ayer hablábamos, por ejemplo, con esa parábola del buen samaritano, sobre la importancia de las obras dentro de la vida de fe. Hoy tenemos un encuentro, pero más bien en la contraposición. Ok, me explico de otra manera. Ayer hablábamos de la importancia de las obras como signos de la fe. Recordemos que pasó el sacerdote, que pasó el levite, personas religiosas exteriormente por lo menos, pero que al ver a la persona necesitada no son capaces de compadecerse de ella, cosa que sí hizo el samaritano, que como explicábamos ayer eran personas rechazadas dentro del contexto de la fe. Pero hoy viene la otra parte, que es la complementariedad del texto, por decirlo de alguna manera. Ok, sabemos que la fe se demuestra en obras, pero ¿cuál debe ser la fuente que me impulse a moverme y a actuar según dichas obras? Y es el binomio que hoy siempre hemos visto y que hemos reflexionado en otras oportunidades, de Marta y María de Betania. Jesús va a la casa de sus amigos, que también eran hermanos de Lázaro, aquel que Jesús resucita entre los muertos, y dentro de la visita de Jesús, pues verdaderamente María está ahí sentada escuchando todo lo que Jesús tenía que decir. Marta, en su trajín cotidiano, pues llega un momento de desesperación porque no le da para tanto, y le dice a Jesús: Señor, ¿está bien que María no me ayude? ¿Está bien que yo esté aquí toda afanada, haciendo grandes cosas y demás, atendiéndolos a ustedes, dándole comida a todas las visitas, toda ese montón de gente que me trajiste, y cómo hago para atenderlos a todos, y todavía la única persona que puede ayudarme está ahí? También la tenés ahí pues concentrada en tu predicación y no le decís nada de que me ayude, ni mucho menos. ¿Crees que eso es correcto? Aquí es donde tenemos que entrar en ese tema de reflexión, principalmente en nuestra misión cotidiana. La misión, decíamos, nace de esa voluntad de responder al amor que Dios nos da. Pero para poder ser misioneros, decía Aparecida, hay que ser primero discípulos. Hay que tener claro a quién estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo. Darnos cuenta de que nosotros respondemos al amor de Dios porque Dios nos amó primero y se entregó por nosotros en una cruz. Y entonces nos daremos cuenta de que nosotros no somos dueños de la obra, sino que somos trabajadores. Como decía el Evangelio del domingo, hacemos lo que nos corresponde. Pero para hacer lo que nos corresponde tenemos que saber el por qué y el para qué estamos. Y eso es justamente lo que Marta no entiende y lo que María aprendió a reflexionar. Posiblemente hubiera sido más fácil para Marta haber sentado un ratito con la presencia de Jesús y después de escuchar, después de llenarse esa palabra que transforma, ambas ponerse a servir a todos los comensales, a todos los que estaban ahí, encargarse de las labores domésticas. Y es que eso es una realidad muy propia nuestra, que también no digamos que es mala, pero a veces es importante, como dicen, poner un poquito en freno a la aceleración. Me explico de otra manera.
Cuando nosotros ingresamos, y hablo principalmente de un grupo de iglesia o bueno, pues inclusive hablemos a niveles de inclusive laborales o demás, pues nosotros somos muy dados normalmente, principalmente cuando disfrutamos y cuando vivimos con alegría lo que estamos haciendo, a la actividad, a ser muy activos, a hacer muchas acciones. Entras en un grupo, qué sé yo, haces un retiro o participas y ya crees que te pongan a hacer algo, ya quiero trabajar, ya quiero servir, ya quiero moverme y todo esto. ¿Cuál es el problema? O sea que al final del camino, el enfoque de lo que estás haciendo, en muchos casos, no digo que siempre sea la situación, responde a un momento más de euforia que de encuentro. No has vivido tu querigma, tu encuentro, ese primer anuncio, ese encuentro con el Señor que tuvieron, por ejemplo, en su momento aquellos discípulos según el Evangelio según San Juan. Vengan y vean. Señor, ¿dónde vives? Señor, ¿quién eres? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que dejamos de ser tan activos por diversas circunstancias, porque tengo más trabajo, porque estoy estudiando o porque tuve que desplazarme a otra comunidad donde tal vez no tengo tanta actividad como tenía antes, o porque ya pues tengo más años y me cuesta más. Si mi enfoque es las obras, cuando se terminen las obras, posiblemente se pueda terminar o correr el riesgo de perder mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en el hacer y en el hacer y en el hacer, no en el contemplar, no en la compañía. Un ejemplo bellísimo de esta circunstancia nos la enseña Monseñor Bantuan, aquel obispo vietnamita que fue pues encarcelado producto del comunismo en su país durante 13 años, y de los cuales 13 años 9 estuvieron pues en el régimen de exilio, en el régimen de aislamiento. Estuvo completamente solo en una celda húmeda, entraban animales, entraba el agua, en condiciones completamente inhumanas. Y dice Monseñor Bantuan, cuenta en un libro maravilloso que se llama 5 panes y 2 peces, que lo primero que él les esperó al ser pues apresado era todos aquellos pendientes que iban a quedar en su condición de obispo, en su condición de pastor. Obviamente quién iba a celebrar misas, quién iba a justamente a ordenar nuevos sacerdotes, quién iba a acompañar a la comunidad, quién iba a animar a la comunidad padeciente, tantos templos que construir, y en fin, él se estresaba de tantas cosas que no iba a poder hacer, que él sentía sumamente angustiado, hasta que recibió una respuesta de Dios donde le decía: elígeme a mí y no a las obras. Si dice, entonces entró en esa realidad tan importante de que es cierto, la vida de fe debe ser una vida activa, debe ser una vida que construye, pero siempre teniendo en cuenta que lo que estoy haciendo no es mi obra, ni depende de mí, sino que depende de Dios. Porque dices, sí, él decía, por ejemplo, decía en una oración de Monseñor Bantuan, donde él decía: Señor, ¿por qué me abandonas? No quiero desertar tu obra, quiero terminar mi tarea, quiero terminar la construcción de la iglesia, quiero celebrar la Eucaristía, quiero hacer tal cosa. Y le dice: soy yo el que sigue. Dice que le responde Jesús, pone justamente y muy bellamente en su libro, que Dios le responde: soy yo a quien me sigues, no a mi obra. Si lo quiero, tú me entregarás la obra confiada, la tarea confiada, pero si no, poco importa quién tome el puesto. Eso es mi razón de ser, eso es asunto mío, decía Monseñor Bantuan, que le decía a Dios: debes elegirme a mí. Entonces, entendamos que la obra no es nuestra. Y obviamente con eso no quiere decir que no atendamos a las llamadas que Dios nos da, pero que ese no sea el centro de nuestra vida, que ese no sea el motor que impulse mi vida de fe, sino un fruto de un motor más amplio, que es mi relación con Dios. Porque muchas veces, como les decía anteriormente, si mi enfoque son las obras, en el momento que no haya obras, pues me sentiré que
que ya no formo parte de la comunidad, que ya no formo parte de la iglesia, que ya no tengo valor para Dios. Y más bien es que Dios te colocará y te dará una misión específica según lo que su voluntad perfecta mueva. Y a veces inclusive nos baja de un momento a otro tantas las revoluciones. ¿Para qué? Porque muy probablemente esté más concentrado en el hacer que en el contemplar, que esté como María, desesperada en orar, como Marta, desesperada en lo que tengo que hacer, en los planes, en los objetivos, en la calendarización, que los retiros, que las catequesis, que las misas, que las fiestas patronales, que la pastoral social. Y todas esas cosas me hacen perder la perspectiva de que mi mirada debe estar puesta en Jesús. Y otro que lo entendió muy bien, y con esto cierro esta reflexión, fue justamente San Francisco, que a pesar de ser un gran reformador, que hizo obras bastante bellas, y sobre todo que él fue capaz de cambiar corazones con muchas de sus predicaciones, incluso al punto de fundar una comunidad. Creo que las anécdotas más bellas es la de aquella cuando le dijo a sus, en este caso, discípulos, que fueran a predicar, y se fueron caminando a lo largo de todo el pueblo sin mencionar una sola palabra. A lo que le preguntaron, pero ¿no era que íbamos a ir a predicar? Y San Francisco responde: si no somos capaces de predicar con nuestra vida y con nuestro testimonio, las palabras también estarán de más. Que sea la primera obra o la obra más importante de evangelización en nuestra propia vida. Y en la medida que seamos capaces de mostrar la gracia de Dios en nuestras actividades, en nuestra razón de ser, en nuestro comportamiento, seremos mejores evangelizadores. No digo que si tenés el don de palabra que no prediques, si tenés el don del canto que no cantes, si tenés el don de servir a los demás que no te acerques a la pastoral social, no estoy diciendo eso. Pero que tu vida cotidiana sea lo primero, una muestra de un caminar con Dios, y que ese encuentro con Dios te puede impulsar a realizar obras en su nombre, pero siempre entendiendo que las obras no son el fin, sino que son un medio que Dios nos da para reflejar el gran amor que Él mismo nos ha entregado, al punto de extender sus brazos en la cruz. Pídame al Señor la capacidad de entender ese encuentro, de poder ser uno con el Señor, de poder alcanzar esa amistad con Él, y producto de ese amor que Él primero nos entregó, ofreciéndose por nuestra salvación, ser capaz de responder generosamente según nuestras capacidades y según nuestras posibilidades, siempre teniendo en cuenta que es Dios el que debe de brillar. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Bendecida tarde.